¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está, padre? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya habías estado por acá, ¿verdad? Sí, entré una vez, esta es la segunda. Ah, bueno, bienvenido nuevamente. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te puedo ayudar hoy? Padre, le quería preguntar, ¿usted vio el debate, usted se puede hablar del tema de debate acá o no? Sí, sí, se puede hablar, sí, ¿qué debate? El que tuvo, creo que un judío con Dante Urbina, creo que es un apologista. Sí, lo vi en parte, ¿no? No lo vi completo, pero sin embargo, Dante estuvo en mi canal. Hablamos de ese tema cuando fue. Hemos hablado la semana pasada, el viernes, y hemos analizado, no el debate en cuanto tal, pero bueno, Dante ha hecho digamos que ha hecho unas contestaciones a lo que decía Jacob, el judío que debatió con él, sí. Mm. Él planteó un silogismo, creo, padre. Yo no vi completo tampoco el debate, pero creo que él planteó un silogismo, ¿no? Sí, Dante. Sí, Sí, es muy normal en Dante plantear silogismos. Yo no me acuerdo en estos momentos qué fue lo que dijo, porque ya pasó un tiempo de eso, pero Dante es muy bueno en las conversaciones con los judíos y con los no católicos, pero ¿tenés una duda acerca de eso? claro, yo quiero saber cómo, por ejemplo, un judío puede refutar un silogismo de que si se prueba por la historia, que no sé si este es el silogismo que presentó Dante, por eso me preguntaba. Voy a mirar completo el debate para saber si se puede, por ejemplo, por la historia comprobarle a un judío que existió Jesús y después posteriormente que murió y resucitó, digamos, pero hacer el silogismo con la Torá, digamos, por ejemplo, el único que da vida es Dios y el que quita, digamos, no hay otro. Y como Jesús fue resucitado por Dios, por el Dios hebreo de los judíos, está en armonía con las enseñanzas de Jesús y su misión. O sea que todo lo que enseñó Jesús está respaldado por su Dios, digamos, por el Dios judío, que es la Trinidad, digamos, el Padre. Entonces, no hay forma, no puede decir Jesucristo se resucitó él mismo, resucitó un demonio lo resucitó, o lo que sea, porque no importa que haya resucitado, sino de quién vino esa resurrección, quién lo hizo resucitar, y ahí hay una armonía, digamos. Yo creo que eso es irrefutable, padre, para cualquier judío. Sí, obviamente que el hecho de refutar a un judío no quiere decir que ellos vayan a aceptar la refutación, ¿no? En el sentido, uno puede refutar al judío y el judío puede no aceptar eso que uno está diciendo. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, yo tenía 22, 23 años, que yo estaba discutiendo con un ateo, me acuerdo, ¿no? Y le expliqué las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, de la existencia de Dios. Y el ateo terminó diciéndome, está perfecto todo lo que me dijiste, las 5 vías son perfectas, pero yo no quiero creer. Bueno, digamos, ahí no hay nada que contraargumentar, porque yo no puedo obligarlo a creer al ateo, ¿no? Y ese Entonces, sería, sí, lo sería que como sucede, ¿cómo? peor que un ciego, que no, como dice el que no quiere ver, peor que un ciego, digamos. Exactamente, ¿no? Ahora, después lo que sucede es que, por ejemplo, con los judíos, uno puede citarles el Antiguo Testamento y, por ejemplo, todas las profecías que se refieren a Jesucristo, pero también lo que hay que entender es que los judíos pueden discutirla, pueden decir, bueno, la interpretación de los cristianos es esa, pero sin embargo nosotros lo interpretamos de esta otra manera. Para mí, lo que es fundamental en un diálogo con un judío es el hecho histórico. Por ejemplo, el hecho histórico de que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que murió y que resucitó porque es Dios. Yo Claro, creo que, yo creo que ahí está la clave para poder, porque justamente la misma Torá dice que solamente Dios da la muerte o la vida. Entonces, si Cristo es Dios y si Cristo resucitó, es el Mesías. Punto claro. final. Entonces, me parece que esa es la clave para la discusión. O sea, los argumentos de Dante me parecieron geniales y yo creo que Dante es el que mejor está capacitado para poder dialogar con los judíos, ¿no? O sea, inclusive con el padre Javier Olivera Rabasi lo hablábamos, ¿no? Los argumentos de Dante contra, digamos, las objeciones judías han sido realmente brutales.
Pero, de todos modos, cuando uno discute citas bíblicas, citas de la Torá o citas del Antiguo Testamento, siempre está aquel que va a tratar de dar vuelta a la cuestión. Entonces, la clave está en el hecho histórico. ¿Jesús de Nazaret es Dios o no es Dios? ¿Jesús de Nazaret resucitó o no resucitó? Y ahí está la clave, porque justamente si no partimos del hecho histórico, es como que es muy complicado probarles a los judíos que Cristo es el Mesías, ¿no? Me parece que por ahí pasa la mano. Yo creo, padre, que si existe alguna línea de pensamiento judío de los primer siglo antes, que da la posibilidad de que un Mesías puede ser divino, hay que ir por esa línea porque ahí se confirma con la lógica que esa es la línea de pensamiento correcta, por decirlo así. Si no hay un pensamiento, ahí sí el judío se puede escabullir por esa parte, pero si existe una línea de pensamiento que algún judío o alguna rama pensaba que el Mesías era divino, sí. Sí, por ejemplo, lo que hay, si vamos al caso, es en el Génesis, ¿no? Está que nació de la simiente de una mujer, ¿no? O sea, él te aplastará la cabeza y tú le echarás el talón. Después, en el mismo Génesis se habla de que el Mesías es descendiente de Abraham. También en el mismo Génesis se habla que es descendiente de Isaac, que fue descendiente de Jacob. Y también, por ejemplo, se habla de que era heredero de David, eso está en Isaías, ¿no? Que era el ungido, el eterno, eso está en los Salmos, en Hebreos, y que nació en Belén, por ejemplo, eso está en Miqueas. Hay un montón de, por ejemplo, elementos donde, digamos, donde uno puede decir, bueno, en realidad hay un montón de paralelismos entre Jesucristo y, digamos, el Mesías esperado por Israel, ¿no? Ahora bien, si, digamos, si el Antiguo Testamento decía que Cristo era Dios o no era Dios, no lo decía explícitamente al menos, pero sí, por ejemplo, de los Salmos se puede sacar que el Mesías era hijo de Dios, ¿no? Por ejemplo, está el Salmo 2, si vamos al caso, ¿no? Que repite exactamente las palabras de los enemigos, ¿no? Al justo pongámosle a una muerte horrible, que invoque a Dios su Padre si tanto lo quiere. Bueno, eso aparece en los Salmos, por ejemplo. Que digamos que el Mesías es hijo de Dios, de alguna manera aparece. Ahora, lo que hay que entender es que en el Antiguo Testamento no estaba revelado el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Y de hecho ni siquiera el demonio sabía que Cristo era Dios. O sea, el demonio no lo sabía tampoco. El demonio era lo que él quería averiguar justamente. Ni siquiera el demonio mismo veía la esencia divina. Entonces, hay paralelismos que indican que el Mesías era hijo de Dios. Ahora, el tema de la divinidad del Mesías, pero para mí, te soy sincero, es indiferente, o sea, soy indiferente a eso, ¿no? Si un judío me dice, bueno, el Mesías no dice en ningún momento que el Mesías tenía que ser Dios, bueno, ¿qué me importa si lo dice o no lo dice, ¿no? Si el Mesías es Dios, si por ejemplo, si Jesucristo es Dios, está cerrada la discusión, o sea, Dios mismo ya te está revelando que Él es uno y que es trino. Entonces ahí está acabada la discusión para mí, ¿no? Claro, Ahora, para mí también. sí, estaría mucho mejor que en el Antiguo Testamento haya citas donde se hable de la divinidad del Mesías, ¿no? Pero indirectamente se habla de la divinidad del Mesías. Por ejemplo, cuando se habla del Mesías como hijo, que lo que dice el Salmo 2, ¿no? Ahí se está hablando de la persona del hijo, aunque se diga indirectamente, ¿no? Y la persona del hijo es Dios en su única sustancia. Claro. Una última pregunta puede ser, padre. Sí, adelante. Yo no sé cómo el tema, bueno, tengo una idea, pero no sé si estoy seguro si la doctrina católica apoya mi pensamiento para el tema de la pena de muerte, por ejemplo. Sí, Anteriormente creo que había pena de muerte, una cosa así puede ser, ¿no? sí, 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 lo hubo durante 2000 años, o sea, en cuanto a la doctrina, ¿no? Y ahora creo que después Papa Francisco reformó algo así, puede ser algo, o se expandió, se dio mejor entendimiento, se podría decir. Bueno, lo del cambio del catecismo,
El Monseñor Schneider, que yo sé que muchos no lo quieren, Monseñor Schneider lo ve como un error doctrinal del Papa Francisco. ¿Por qué dice esto Monseñor Schneider? Porque el Papa San Pío V estaba a favor de la pena de muerte y tiene documentos al respecto. Y lo mismo, no solamente el Papa San Pío V, el mismo Santo Tomás de Aquino, el mismo, no solamente Santo Tomás de Aquino, sino el mismo San Pío X, ¿no? Es como que hasta 1969 el Estado Vaticano no le aplicaba la pena de muerte por mucho tiempo, desde el siglo XVII que no la aplicaba. Pero sin embargo, en los estatutos del Estado Vaticano, hasta 1969 aparecía la pena de muerte como una posibilidad, ¿no? Entonces, Monseñor Schneider afirma que lo del cambio del catecismo es un error doctrinal del Papa Francisco. Eso lo afirma Monseñor Schneider, aclaro, ¿no? Que es opinión personal de él. Ese es el punto. Pero lo que sí, o sea, se podrá discutir, ¿es un error doctrinal? ¿No es un error doctrinal? Pero como posibilidad absoluta, yo no digo que lo sea, como posibilidad absoluta podría ser un error doctrinal. Y explico por qué. Mm. Porque Juan Pablo II modificó el catecismo de San Pío X y el Papa Francisco modificó el catecismo de Juan Pablo II. ¿Qué significa eso? Significa que el catecismo no es infalible. Ese es el punto, ¿no? Que el catecismo, en cuanto tal, contiene doctrinas infalibles. Sí, las contiene. Por ejemplo, cuando el catecismo habla de la Santísima Trinidad, eso es infalible. Cuando el catecismo habla, por ejemplo, del Verbo encarnado, eso es infalible. Cuando el catecismo habla de muchísimas otras doctrinas que son infalibles, pero el catecismo es una guía doctrinal, no es un dogma en cuanto tal. Un dogma es la Santísima Trinidad, un dogma es la infalibilidad papal, un dogma es la Inmaculada Concepción. El catecismo es una guía y un cambio en el catecismo puede ser un cambio bueno o puede ser un cambio erróneo, ¿no? Monseñor Schneider afirma que es un cambio, es un error doctrinal del Papa Francisco, lo afirma él, ¿no? Lo concreto, yo la manera como lo salvé al Papa Francisco de eso es que el Papa Francisco dijo la pena de muerte en las circunstancias actuales es inadmisible, pero no dice que es pecado. ¿Por qué razón no dice que es pecado? Porque no podría ser pecado en todas las circunstancias. Yo traté de salvarlo al Papa Francisco y yo dije, bueno, dice que es inadmisible, ¿no? Entonces, ¿por qué es inadmisible la pena de muerte? No porque sea pecado necesariamente, porque si la pena de muerte fuese pecado, tenemos que decir lo siguiente, estamos en el horno, estamos totalmente en el horno, porque la Inquisición católica, a ver, la Inquisición católica, los tribunales civiles, ¿no? Católicos, o sea, estamos totalmente en el horno. Está en el horno San Pío V, que era inquisidor general antes de ser papa. Está en el horno Santo Tomás de Aquino, que defiende la pena de muerte. Están en el horno varios, ¿no? O sea, varios de los doctores de la iglesia, varios de los papas, ¿no? Entonces, y además por otra parte, yo sé que mucha gente con la sensibilidad moderna esto no lo entiende, pero no hay una sola condena a la pena de muerte en la Biblia. Todo lo contrario, en el Antiguo Testamento dice no matar, pero no matar al inocente, pero hay 35 delitos condenados con la pena de muerte, desde el adulterio hasta la falta de respeto a los papás, hasta la falta de conservar el sábado, etcétera, etcétera. Y Cristo tampoco la condenó. Entonces, en fin, para concluir y para dejarte hablar, lo que quiero decir es, la pena de muerte no es pecado en sí misma. Puede ser pecado si uno la aplica por venganza, pero no si uno la aplica por justicia y no si uno la aplica cristianamente, ¿no? O sea, por justicia. Yo estoy en contra hoy en día porque la iglesia está en contra por una cuestión política. O sea, la iglesia hoy dice, eh, la pena de muerte, ya no vivimos en una sociedad cristiana. ¿Por qué se aplica la pena de muerte? Por venganza, no se aplica por justicia. Si se aplicase por justicia estaría bien, pero el problema está que se aplica por venganza. Ese es el problema principal, ¿no? ¿Puedo decir algo, padre? Adelante, adelante.
Yo no conozco mucho, digamos, de cosas, pero ahora estoy empezando a leer la Biblia un poco, igual falta mucho. A lo que voy es que a mí me suena en la lógica que, que cualquier pena de muerte es un pecado, digamos, aunque lo diga Santo Tomás de Aquino, digamos, que o lo defienda, digamos. ¿Por qué? Porque, como le decía antes, Dios es el único que da vida y quita, digamos, ningún ser humano, por más culpable que sea de lo que sea, no, nadie le puede quitar la vida, a no ser que, como usted decía, en el Antiguo Testamento hay ciertas cosas que se dieron, capaz por eso sería algo como un anacronismo, que en ese tiempo no había una seguridad como para esos asesinos, se lo tenían que matar, por decirlo algo así, por un bien mayor, pero ahora que tenemos la tecnología y las cárceles y todo lo demás, yo creo que con esa cuestión no hay que matarle por más culpable que sea, capaz encerrarlo, dejarlo que recapacite en algún momento, su conciencia puede despertar y arrepentirse, pero yo creo que una persona que no es Dios, quitarle la vida al otro por sus propios pecados que tuvo esa otra persona, no le corresponde en justicia porque la justicia la da Dios y la vida la da Dios. Yo lo veo desde ese punto de vista. Lo que pasa es que es controvertido, porque también la libertad te la da Dios, ¿no? Entonces, Claro, todo juez que te mete preso, aunque sea una hora, está infringiendo esa libertad que Dios te da. pero Y me sería un pecado venial. me dirás, la libertad es más importante que en la vida. Dante Alighieri te lo discutiría. Dante Alighieri decía que, por ejemplo, era más importante la libertad que la vida, porque veían la libertad de la gracia de Dios, por ejemplo, ¿no? Está discutido y también, por ejemplo, cuando Poncio Pilato le dice a Cristo, le dice, yo tengo poder para condenarte a muerte o para liberarte. Y Cristo le dice, tú no tendrías ningún poder si no te fuese dado de lo alto. O sea que la Claro, autoridad civil tiene, primero que Cristo no le discutió el poder que él tenía de quitar la vida, sino le dijo, te fue dado de lo alto, y la autoridad civil está puesta por Dios para aplicar esas penas, ¿no? me gustó Entonces, ese. entonces lo que te quiero decir es un argumento débil ese, de decir, bueno, Padre, de Dios. me gustó ese que me dijo, ese argumento. ¿Cómo el filósofo, no sé cómo me dijo? Que Dante tenía. Alighieri ¿Y cuál era el dicho que dijo? decía que justamente la libertad de la gracia de Dios es mucho más importante que la vida. Sí, pero si yo no vivo, no tengo libertad, ¿o sí? Es como que le ponemos al núcleo, le atacamos con la ley, digamos, es como sería, actúa por la letra de la ley, no por el espíritu de la ley, contradigo, es como un aborto, sería, queremos matar a la criatura, pero la ley por ley, no por lo que es en sí la criatura, no puedo tener libertad si no vivo. Está bien, pero la libertad te la da Dios, ¿y por qué podés quitar la libertad y no la vida? ¿Por qué podés infringir lo que Dios te dio en un caso y no en el otro? O Yo sea, creo, ese es el argumento, ¿no? Porque ah, yo no estoy a favor de la pena de muerte, obviamente, porque no puedo estar a favor hoy en día, y no estoy a favor, pero no porque sea pecado. El juez que aplica la pena de muerte por justicia y es católico no peca, o sea, ese juez está en su derecho. Yo a lo que voy es el Estado y el juez católico que la aplica tiene el poder de parte de Dios para aplicarla, así como Pilato tenía el poder de parte de Dios para dar la vida o dar la muerte de parte de Dios. Lo que pasa es que Pilato fue injusto, Pilato realmente fue injusto, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de la pena de muerte simplemente porque hoy en día, con todo el tema del aborto, con todo el tema de la cultura de la muerte, yo creo que la iglesia tiene que enfatizar más la vida humana, ¿no? Y después, por otra parte, digamos, hoy se aplica por venganza, hoy se aplica no por justicia. Sin embargo, lo que puedo decir con total franqueza, ¿no? Un juez católico que está puesto ahí de parte de Dios, que aplica la pena de muerte por justicia, ¿peca? No, no peca. no. Hace su trabajo y lo hace bien y no tiene que irse a confesar por haber aplicado la pena de muerte. Eso es así, digamos, ¿no? Sería por conciencia invencible que no pega entonces. No, o sea, no es pecado aplicar la pena de muerte por justicia. A eso es lo que voy. Y la justicia lo puede dar el hombre o lo da Dios. ¿Quién hace la justicia? Dios pone al hombre para que haga justicia, como lo hizo con Pilato. Pero en temas de cosas esenciales de vida, por ejemplo, quién da la vida, quién quita, esas cosas, El Estado tiene poder para hacer justicia
Y muchas veces el hombre cuando se le aplica la pena de muerte a alguien, no se le aplica la pena de muerte arbitrariamente. De alguna manera es lo que la persona se aplica a sí misma. Por ejemplo, tomaste la decisión de cometer un asesinato. Tú Mm. mismo tomaste la decisión de autoeliminarte, de alguna manera, ¿no? Deciden por mí, digamos, si yo fuese un asesino. O sea, tú decidiste digamos, el aplicarte la pena de muerte cuando decidiste matar a un tipo. A eso es lo que vamos, ¿no? O sea, el Estado lo único que te da es la sanción por tu acción. No es que el Estado arbitrariamente decidió matarte. Ese es el asunto, ¿no? El Estado no te podría matar si Mm. fueses inocente, pero Claro. pero siendo culpable y si te corresponde esa pena, ¿no? Mm. Ahora, esto es lo que es la doctrina católica, si uno quiere, ¿no? Padre, y Hoy, acá no sería mucho como, por ejemplo, pregunto dentro de mi ignorancia, como dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, las acciones que van a influir en la moral, en la fe, en las doctrinas, dejarlo para Dios. No digo que hay que al asesino matarlo, sino encerrarlo y aislarlo, digamos, para siempre, inclusive. Pero yo digo matarlo, tomar su vida. ¿Qué pasa si nunca se arrepiente y muere en ese estado su alma? Y tal vez si los dejaba vivir más tiempo, no sabemos nadie, pero podía reflexionar y convertirse, después pagarán el purgatorio y su pena, digamos. también tenés el caso de los asesinos que se escapan y que matan más gente. Y si los hubiesen matado, no hubiese habido vidas que están todavía, vidas inocentes que están caminando, ¿no? Claro. O sea, a lo que voy es Eso lo muy. hacía en el Antiguo Testamento, eso era más anterior y ahora que tenemos las condiciones se ve, o sea, la doctrina no cambia, se amplía el panorama, digamos. Yo no creo que la iglesia esté de acuerdo en que un humano quite la vida a otro por justicia, digamos, por justicia humana. Digamos, lo que te quiero decir es, durante 2000 años la iglesia aplicó la pena de muerte. Entonces, si estamos diciendo que estuvo mal la iglesia por 2000 años, estamos en el horno, porque ¿qué significa? Que hay algo que pertenece al magisterio ordinario definitivo en lo cual la iglesia se equivocó. Y si la iglesia se equivocó en eso, entonces, por lo tanto, no es infalible. ¿Me explico? Puedo ser la última, no es refutación ni nada, solamente una conversación, padre. Sí, sí. Eh, yo digo, y si lo hizo anteriormente, tal vez lo hizo por ese sentido que dijo usted, como podría salir y matar a otras personas, digamos, por un bien común, y capaz que lo mató, pero no en el sentido de que, como matar, sino en el sentido de que se aplique su propia pena de castigo, digamos, eh, que es como decir, no lo hacemos porque queremos, sino porque estamos obligados a un bien mayor, salvar la sociedad, digamos, pero ya que es culpable, que sufra la pena, pero no como castigo, sino como en sí por lo que cometió, que es que tal vez se purga mucho de lo que iba a pasar en el purgatorio, ya la iglesia lo consideraba así, pero hoy en día, teniendo cárceles, teniendo todo, no creo, no lo veo necesario y no creo que haya una contradicción en la doctrina, creo que más bien es como dicen la palabra, que como haciendo un ejemplo, salvando la distancia, que decía Moisés, está un hombre puede divorciarse o no, y le decía, bueno, se permitió por la dureza de corazón, pero no siempre al principio fue así. Es que me parece muy débil el argumento, porque los medievales, por ejemplo, para que te des una idea, a María Estuardo la encerraron por 20 años. Los medievales tenían cárceles mucho mejores que las nuestras. Podían Ah, encerrar al individuo y podían neutralizarlo. Me parece débil el argumento que estás dando. Lo que yo te quiero decir es, lo que hay que analizar acá es, ¿está mal matar en todas las circunstancias? Y la respuesta es no. Lo que está mal es matar al inocente. Porque, por ah, ejemplo, cuando uno mata en defensa propia, si no se pudiese matar en no, ninguna circunstancia, no, en eh, defensa propia sí. bueno, pero justamente, entonces si podés matar en defensa propia, significa que no podés, o sea, significa que el mandamiento no matar no se aplica siempre, se aplica en no matar al inocente. Claro, Ahora, una sí, vez que esa persona la fue reducida, no ve la necesidad de matarlo. sí, sí, perdón que termine, me parece importante terminar, ¿no? Si podés realmente matar a una persona que te quiere matar a vos, ¿no? Sí, Entonces, el Estado tiene que defender a la sociedad. Y si, sí, por ejemplo, esa persona es un peligro para la sociedad, el Estado, por justicia, no por venganza, tiene derecho a aplicarle digamos, la pena capital, ¿no? Y si la Iglesia durante 2000 años defendió esta doctrina, no fue porque la Iglesia decía
no, bueno, esto, digamos, en el Antiguo Testamento se aplicaba. No, no es eso. La iglesia estaba convencida de esto. En la Edad Media, para que te des una idea, ¿cuál era la mentalidad? La mentalidad era, por ejemplo, la persona que cometía un delito, un crimen, podía expiar su pecado. ¿Y cómo podía expiar su pecado? Aceptando la pena de muerte. O sea, el medieval veía la salvación del alma antes que la salvación del cuerpo. Antes que la Claro, salvación sí, del sí. cuerpo. Entonces, por ejemplo, la persona que aceptaba, digamos, la pena de muerte como expiación de sus pecados, se confesaba, recibía la unción, todo, y se iba directamente al cielo, porque le daban hasta indulgencia plenaria, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. sucede hoy? Hoy lo que sucede es que la sociedad no es más católica, no es más cristiana. Entonces ya la pena de muerte no se aplica ni por la expiación de los pecados, ni por justicia, ni por nada de eso. Hoy la pena de muerte se aplica por venganza. Entonces, acá está este ámbito que me parece que es el importante, ¿no? La venganza es Claro. lo que está mal, pero aquel que aplica la pena de muerte por justicia Mm. actúa bien, o sea, no peca, no rompe, no infringe ningún mandamiento divino, ¿no? La Pero iglesia eso hoy no, no acepta la pena de muerte simplemente porque es una venganza, pero no porque esté mal en sí misma. El juez católico que la aplica no peca. padre, pero eso no sería como que decir que el fin justifica los medios. No, porque acá digamos, el medio es bueno y el fin es bueno. O sea, el medio es aplicar justicia y Mm. el fin es bueno, que es preservar a la sociedad. ¿Y cuál prima, la vida, el alma de esa persona que va a ser ejecutada o matar? O sea, a ver, si esa persona se pudiera arrepentir con que un sola alma se vaya al cielo, salimos de ganancia, o hoy actualmente que hay cárcel, digamos, o por ejemplo matarlo porque se cumple la justicia que hizo un juez. Ya sé que le podemos aislar y darle un castigo, pero es necesario matarlo, digamos. Yo preferiría que, si fuese una sociedad cristiana, yo preferiría salvar, evitar que esa persona se escape y que mate a otras personas y que se salven otras almas desde ese punto de vista, ¿no? O sea, también está la otra variante, vos lo dejás en la cárcel y el tipo se escapa. Es más, está comprobado esto, no lo digo yo, ¿no? Hay más muertos por delincuentes que se han escapado de la cárcel que muertos por la pena de muerte aplicada injustamente. O sea, si vamos al caso, están las dos variantes, ¿no? Ese es el punto. Y en cuanto a la salvación del alma, al tipo que al reo vos le podés ofrecer, por ejemplo, un sacerdote para que se confiese, como hacían en la Edad Media, ¿no? Buscabas la salvación del alma. El Claro. tipo rechaza los sacramentos. Pero te quiero dejar claro, Guillermo, porque ya tenemos que ir Sí, sí, cortando. se puede. Yo realmente no estoy diciendo que hoy en día la iglesia está equivocada. No estoy diciendo No. eso. No estoy diciendo que está equivocada la iglesia al no estar a favor de la pena de muerte. Yo lo que estoy diciendo es que la pena de muerte no es pecado. O sea, la pena de muerte no es pecado y el juez que la aplica por justicia hace lo correcto, ¿no? Yo creo que la iglesia no está a favor de la pena de muerte porque hoy la pena de muerte es una venganza. Entonces no estamos a favor de la venganza, es simplemente eso, ¿no? Pero Padre, si se aplicase la pena de muerte por justicia, estaría bien, digamos. Lo que pasa es que no vivimos más en una sociedad cristiana, ¿no? más allá de Tenemos la condición, que ir padre, cortando, así que, perdón, tenemos que ir cortando, así que decir lo una último. última. Sí, sí, Más allá adelante. de más allá de las condiciones porque se dé, me pregunto yo, ¿dónde puedo verificar esto dentro del magisterio católico? O sea, para yo sacarme la duda, no importa si es por justicia, por venganza, donde diga que la iglesia, bueno, acá está, digamos, la cita o este es el pensamiento, así se pronunció la iglesia, por ejemplo, Bueno, como algo. lee el catecismo de San Pío X. Mm. El catecismo de San Pío X en el mandamiento no matar, ahí aparece. Y los catecismos que usted me dijo que no era infalible, que había cosas que no era y que otros que sí, hay como que tengo que ir a algo seguro, digamos. Lo que pasa es que el catecismo de San Pío X es mucho más infalible que los actuales. O sea, no es infalible porque justamente fue modificado, pero por ejemplo el catecismo de San Pío X no daba tanto opiniones personales. O sea, justamente iba a los dogmas católicos. En cambio, después se empezaron a agregar opiniones personales, ¿no? Más que nada ¿Y es eso. en qué dogma tengo que ir para ir? Tengo que buscar ahí, me va a tirar el dogma, si busco el catecismo, digamos, va a decir ir a tal dogma y ahí me voy, o cómo sería.
No, bueno, no funciona así. No es que la Iglesia Ah, Católica es un no, dogma. no, no, Simplemente te aparece todo lo que los papas hicieron a lo largo de la historia. Por ejemplo, los papas a lo largo de la historia defendieron la pena de muerte, San Pío X entre ellos, ¿no? Pero bueno, entiendo que este es un tema muy sensible y es un tema... También me viene a la mente el Concilio de Trento. Puedes leer también los decretos del Concilio de Trento sobre el tema de la pena de muerte, que estamos hablando, el Concilio de Trento es del siglo XVI, ¿no? Así que también por ese lado. ¿Es un Muy tema bien. cerrado? ¿Cómo? ¿Es un tema ya cerrado este de la pena de muerte o es como el de la iglesia que dice fuera de la iglesia católica no hay salvación? Bueno, te digo lo último y tenemos que ir cortando. Mira, cuando 100 papas afirman lo mismo, esto significa que es magisterio ordinario definitivo, significa que la doctrina no puede cambiar. Y hubo más de 100 papas a favor de la pena de muerte. Bueno. Muy bien, Gracias, padre. Gracias. Te bendiga y gracias por conectarte. Hasta Chao, luego. chao. Entiendo, es delicado el tema, es delicado, pero bueno, hay que realmente decir las cosas como son, ¿no? Porque si no, es como que entramos a dudar de toda nuestra historia. Bueno, acá dice, gracias Padre por su predicación, no tiene idea cuánto bien han hecho a mí y a mi familia. Dios lo bendiga siempre. Gracias, familia Muñoz, por la donación. Y también, hermanos, les recomiendo justo lo que dije a lo último, ¿no? Gracias, Arte Otomi. Esto completa mi respuesta. Hermanos, les recomiendo leer el Catecismo del Concilio de Trento, página 445, sobre los argumentos a favor de la pena de muerte. Perfecto. Gracias, Arte. Yo lo dije sin haber leído este mensaje justo, así que mil gracias. Y gracias por las donaciones a ambos. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.